Perder a un ser amado es uno de los dolores más grandes de la vida, pero la muerte es parte del ciclo de la vida. Desafortunadamente, todos en algún momento vamos a tener que pasar por este dolor. ¿Cómo superar el duelo y seguir adelante con nuestras vidas? ¿Será difícil? Para conversar sobre esto, tanatología y más, no te pierdas este episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este tercer episodio ya de la segunda temporada de Las Chicas del Podcast. Hoy, como siempre, tenemos un tema interesante y que es muy poquito tratado o conversado porque se puede decir o siempre está asociado, lógicamente, a la tristeza, ¿no es cierto? Así que para que nos cuente un poquito más, Lu, ¿cómo estás? Cuéntanos de este tema. Sí, hola Conce, ¿cómo estás? Bien, gracias. Como tú dices, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema, digamos, el nombre es tanatología, ¿no? Vamos a hablar, ¿y a qué se refiere? A la pérdida de un ser amado. Nosotros queremos saber un poco más, ahondar un poco más sobre este tema para ver si hay manera de superarlo, cómo pasar esta etapa, quién, depende de si es un familiar, si es un hijo, porque tenemos ahí bastantes dudas y este programa es para eso. Y justo, bueno, hoy por hoy, lamentablemente hemos tenido más pérdidas durante el 2020, ¿no? Pero en general, en nuestra vida creo que lamentablemente en algún momento vamos a tener que pasar por esta situación y quizás este programa nos pueda ayudar a absolver todas esas dudas, ¿no? Así es. Bueno, y así como tú lo has dicho, ¿no? El 2020 ha sido un año difícil a nivel mundial. Ha habido muchas personas que han perdido, ¿no? A un ser amado. Y lo que sabemos es que, bueno, definitivamente no todos afrontan estas situaciones de la misma manera, ¿no? Hay personas que prefieren no hablar del tema, se encierran mucho en sus sentimientos y hay otras que al contrario, ¿no? Son Claro. distintas formas de llevar la situación. Así que para eso, ¿a quién tenemos de invitada, Lu, para comenzar a hablar de este tema tan interesante? Sí, hoy tenemos de invitada a Sandra Barbero. Ella es educadora de profesión y además coach y es especialista en logoterapia, análisis existencial y tanatología. Hola Sandra, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas también, bienvenidos a todos los que nos están escuchando también y bueno, gracias por hacer esta invitación, por hacerme esta invitación con este tema, como bien lo dijeron recién, ¿no? Que es tan importante en estos tiempos tener una orientación hacia, bueno, hacia poder afrontar, ¿no? Lo que nos está tocando vivir, cercano, lejano, pero nos está tocando a todos, creo que el mundo está sufriendo, ¿no? Así es. Digamos, no solamente a nivel familiar, ¿no? Sino que, bueno, hay todo un sufrimiento, ¿no? Entonces, a veces el ser humano afrontar el sufrimiento no es una tarea tan sencilla, ¿no? Así Ujú. que, bueno, gracias por la invitación y sobre todo porque a través de esto ustedes buscan también orientar a las personas, ¿no? Que escuchan, ¿no? Hay mucha Correcto. gente escuchando, buscando ayuda también. Sí, Así es. correcto. Ujú. Eso es lo que buscamos, Muy, ¿no? Es tratar de ayudar a las personas que tal vez así como nosotros también tengan ciertas dudas y personas como tú dices, ¿no? Que lamentablemente ahora tengan la pérdida de un ser amado, pues, ¿no? Y para comenzar, Sandra, queríamos saber nosotras, ¿qué es la tanatología? Bien, la tanatología en realidad es una rama de la medicina forense, ¿sí? Los tanatólogos, los mm, primeros tanatólogos, ¿sí? Estamos hablando de más o menos de cuando la medicina empezó a tener sus distintas variantes, ¿sí? Una de las ramas de la medicina es la tanatología, que eran médicos, lo que se llaman los médicos forenses, que hacían los ujú, estudios de los cadáveres, ¿no? Entonces, Tánatos es la diosa griega de la muerte, ¿sí? claro. Entonces, digamos, al principio los tanatólogos son los que estaban haciendo los estudios de los cadáveres, ¿no? Para las autopsias y todo esto, ¿no?
Ahora, luego, con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo se toma el nombre de la tanatología y lo toma la psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross, ¿no? Una médico suiza, neuróloga, psiquiatra, ¿sí? Porque a ella le llamaba mucho la atención, o mejor dicho, buscaba, ¿sí? Buscaba hacer el acompañamiento a las personas moribundas. ¿Qué significa el acompañamiento? O sea, ¿qué le pasaba a alguien que estaba en el proceso del buen morir o de la buena muerte? ¿No? Entonces Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí?, enfoca lo que llamamos hoy el proceso del duelo. Hay muchas corrientes de duelo, no solamente es esta, la de los 5 pasos del duelo, las 5 emociones, que son varias emociones, pero digamos como que es un camino de 5 momentos, ¿sí?, en los cuales una persona va transitando ya sea cualquier pérdida, ya sea una pérdida de un ser querido, ya sea una pérdida de un trabajo, de una pareja, ¿no? O sea, podemos perder muchas cosas, ¿no? Entonces el proceso del duelo es cuando elaboramos esa pérdida. Entonces la tanatología en realidad empezó a ser también, ¿sí?, una manera de acompañar en el duelo y en las pérdidas, ¿sí?, a las personas que transitamos en algún momento por alguna situación límite. Entonces el tanatólogo, ¿sí?, de alguna manera lo que busca es hacer un puente, ¿sí?, entre la persona enferma y digamos, y los médicos, entre la persona enferma y la familia, ¿sí? Y también el acompañamiento emocional en tal caso que se pueda, porque hay mucha gente que no se puede acompañar porque está en estado de coma o en estados terminales. En este caso el tanatólogo se ocupa justamente de la familia, ¿no? Entonces, diríamos que la tanatología es digamos, una forma de acompañar, ¿sí?, a ese proceso que, bueno, que todos vamos a vivir. Muy interesante, de verdad. Yo había leído, había escuchado, tengo la fortuna de tener a mis papás, a mis hermanos, todos completos. En algún momento sí ya he perdido a mis 4 abuelitos y es como que sí, pues no, uno vive un proceso, pero de verdad que nunca había escuchado este término. Ahora está súper claro y me parece súper interesante, ¿no? Y ahora me gustaría preguntar, yo he vivido, ¿no?, la pérdida de seres amados como son mis abuelitos, pero quisiera en general que tú nos digas, ¿no?, ¿qué ocurre con una persona que pierde a un ser amado? No sé, emocionalmente, físicamente, mentalmente, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas? Por lo general, bueno, y podríamos decir que todos estamos unificados en esa realidad que se llama duelo, ¿sí? Nadie que, o sea, digamos, no tenemos un grado de conciencia así tan elevado al menos en esta cultura que es la nuestra, porque también en la tanatología, ¿sí?, observamos cómo se vive la muerte en otras culturas, ¿sí? Sí. Entonces hay un curso dentro de la historia de la tanatología, ¿sí?, dentro de la formación del tanatólogo, que se llama Historia de la Tanatología, y donde ahí se ve la muerte en distintas culturas, la cultura hinduista, la cultura tibetana, la cultura, ¿no? Y la muerte no se vive igual que nosotros, ¿eh? O sea, eso es por ejemplo, esa es otra, digamos, otro gran tema, ¿no? O sea, la muerte tiene rituales distintos, Sí, es cierto. concepciones distintas, entonces, de alguna manera, en nuestra cultura, por eso digo, en nuestra cultura, nosotros, digamos, culturalmente, ¿sí?, vivimos la muerte, ¿sí?, como como también como la enfermedad, hay mucha gente que lo vive como un castigo, ¿no? Claro. Como diciendo, ¿por qué me enfermé? Dios me está castigando, ¿sí? Entonces, y esto, digamos, es parte de la naturaleza de la vida, o sea, todos, si hay algo que realmente es una de las certezas más grandes que tenemos, es que
nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos deterioramos y morimos. O sea, eso, digamos, es una de las grandes certezas de la vida. Y retomando tu pregunta, ¿qué es lo que le pasa a una persona, ¿sí?, que pierde un ser querido? Vive una serie de acontecimientos a nivel cognitivo, ¿sí?, a nivel emocional, que de alguna manera representan, ¿no?, un golpe, ¿sí?, un golpe a la estructura interna, ¿sí?, un golpe a esa estructura interna emocional. Entonces, hay personas que son muy vulnerables, o sea, son muy vulnerables y les cuesta mucho, depende también de la pérdida, ¿sí? Porque acá es otro tema, o sea, el duelo que vamos a ir haciendo, y después voy a ir hablando de las etapas del duelo, el duelo va a depender justamente, ¿sí?, va a ser proporcional al vínculo que yo tenía con la persona que perdí. No es lo mismo perder a tu madre, ¿sí?, que perder a un vecino. Claro. ¿Sí? O sea, y no significa que ambos son seres muy valiosos, tu madre y el vecino, pero para lo que a ti te representa tu madre, o sea, el proceso que vas a tener que hacer es un proceso de, obviamente, de afrontamiento distinto, ¿no? Que el vecino, que sí, lo vamos a sentir, pero de alguna manera, digamos, podemos tener más estrategias y más, una contención mayor, ¿no? Entonces, lo que se vive son estados emocionales y cognitivos, ¿no?, que, bueno, que hay que ir acompañando. O sea, se vive un golpe, una herida. Toda pérdida es una herida. Para esta cultura, vuelvo a repetir, ¿no?, para esta cultura. Una herida emocional, digamos, ¿no es cierto? Y emocional y mental, ¿no? O sea, hay algo que, o sea, nosotros tenemos para poder procesar la vida, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura psíquica. Es lo mismo que, no sé, para el pianista, para poder sacar su música, necesita del piano, ¿verdad? Si no, no hay si no, no hay música. Nosotros, para procesar nuestra vida, tenemos la mente, ¿sí? Entonces, tenemos que afinar nuestra mente para que la música salga mejor, ¿no? Entonces, nuestra mente, sí, doler nos va a doler, ¿sí? Siempre va a doler, un ser querido va a doler, porque hay algo que se establece también con el ser querido que se llama apego. Claro. ¿Sí? Entonces ese corte, ¿no?, ese vacío que queda dentro de nuestra vida, ¿sí?, nadie lo va a llenar. Nadie llena ese vacío del ser querido, nadie. Y nadie. Nadie ni nada. O sea, mejor dicho, lo que llena el vacío, ¿sí?, es el amor que vos tuviste por este ser querido. O sea, las personas no mueren, las personas quedan vivas adentro de uno, pero uno tiene que elaborar el duelo para eso. Sí, justo ahí tú mencionabas la etapa de duelo, ¿no? O sea, nosotros conocemos, bueno, como etapa de duelo, pierdes a tu ser querido y tienes un vacío, que lo acabas de mencionar. Esa etapa de duelo, tú mencionaste que tiene 5 pasos. ¿Tú crees que nos podrías contar cuáles son esos 5 pasos? Claro que sí, sí. Yo digo, cuando perdemos un ser querido, aunque este ser querido haya estado muy enfermito, sea viejito, que uno sabe, ¿no?, que por ahí, yo recuerdo a mi abuela, mi abuelo que falleció de más de 90 años, ¿no? Claro. Pero igual, y que estaba enfermito, pero igualmente, ¿sí?, cuando fallece, cuando parte la persona, uno dice, no puede ser. La primera etapa se llama negación. O sea, como que entra, no puede ser, o sea, entra el no. Entra la resistencia. No creerlo. No, claro. Sí, y entra una sensación de pensar, pero si hasta ayer estuvo, o hasta hace un ratito estaba, ¿y por qué ahora no está? O sea, la negación. Después de la negación, ¿no?, cuando ya pasa el proceso de que ya seguramente participaste del ritual, ¿no? O sea, ya te das cuenta que es real, ¿sí? Aparece el enojo,
Ujú. ¿Sí? Uno se enoja un poquito, bueno, puede enojar, según si tiene una creencia, uno se enoja con Dios, con quien sea. Ujú. Uno se pone como molesto con uno mismo, ¿no? Podría haber hecho esto, qué Ok. pena que no hice tal cosa, ¿no? Ese enojo que implica como un autorreproche, ¿no? Un autorreproche, digamos, que me lleva a estar en un enojo, hasta incluso a veces hasta me puedo enojar con el que partió, ¿eh? Como diciendo, ¿por qué me dejaste sola? Ah, Yo claro, quería que te quedaras con, o sea, eso claro. también. La segunda etapa se llama enojo. Luego del enojo aparece una etapa de una tristeza muy grande, Ujú. porque ahí se siente la pérdida, Ujú. ahí se siente el vacío, ¿no? O Ujú. sea, ya no está, no está. Claro. Por más que quiera, no está. Por lo general, en esa tristeza empezamos por ejemplo, a caminar por la calle y ver si hay alguien que se le parece, Mm. ¿no? O sentir que quiero ver fotos y ponerme a llorar, ¿no? La parte de la tristeza, ¿no? A veces uno dice, no, pero no, tienes que ponerte bien, no estés tan triste. No, la persona tiene que vivir la tristeza, todos tenemos que vivir la tristeza. O sea, cuando uno está triste, está triste. O Claro. sea, y no decirle tienes que ser fuerte, no, 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 no. La persona que pierde a alguien tiene que pasar por todas estas emociones, Ujú. todas, ¿no? Luego de una tristeza, que tiene que ser una tristeza que esté proporcionada, porque después puede ser una depresión, o sea, se puede Claro. complicar. Hay duelos que son complicados, ¿eh? Ujú. Entonces, aparece, luego de la tristeza, llega la etapa de la negociación, o sea, yo ya me doy cuenta que la realidad no va a cambiar Ujú. y que tengo que hacer algo. Es la etapa donde la gente sale a buscar ayuda o bien donde acepta la ayuda. Por ejemplo, no sé, vino el hijo o la hija o la mamá o el papá y dice, ¿por qué no hablas con alguien, lo que te va pasando? ¿No? O sea, Ujú. busca ayuda y la Claro. gente va. Ujú. Esa etapa se llama negociación hasta que finalmente llega la etapa de la aceptación, ¿no? De una Mm. realidad que no va a cambiar. Ujú. Claro. Y la aceptación no significa, ay, vuelo, o sea, qué alegría. No, la aceptación implica que tengo que seguir viviendo a pesar de todo. De la pérdida. Como Esas son las resignación. 5 etapas, claro, sí, o sea, es un poquito más que la resignación, porque la resignación es la resignación es como que me quedo triste. Ok, En la ok. aceptación, en la aceptación las cosas son como son, hay un realismo, ¿sí? Hay un Ujú. realismo, Ok. pero ya no estoy tan triste, porque la tristeza ya la teórica, o sea, voy a seguir estando triste porque la Ujú. pena por no tener a alguien que uno amaba, la Ujú. vamos a tener, o sea, uno Ujú. siempre quiere tener a las personas eternamente, ¿no? Claro. Ujú. Sí, claro. Sí, yo había en algún momento leído, ¿no? Algo sobre un proceso de, bueno, como que de tres partes, ¿no? Ahora has mencionado 5 pasos, me parece bastante interesante. Y ahora quisiera preguntar, ¿hay un tiempo, digamos, normal de duelo? Porque, y acá también se me ocurre otra idea, otra pregunta, porque en algún momento he conocido una persona que de repente no ha tenido una o la mejor relación con este ser amado, esta persona se fue y quedó como que ese sentimiento de culpa de no haber podido tener una mejor relación con esta persona, de por qué, y todo era porque no hice, ¿no? Entonces, el duelo se hizo mucho más largo, ¿no? Entonces, hay dos preguntas. ¿Hay un tiempo normal y se puede hacer algo como para mirar con nuevos ojos esa relación? Esa persona ya no está acá, ya no se puede hacer nada, ¿no? Sí, bueno, la duración de un duelo y depende mucho de la persona, ¿no? O sea, Ujú. de cómo del sentido que le encuentre a la vida después de la pérdida, ¿sí? Ujú. En cuanto al tema de duración, yo siempre digo que el primer año siempre es el más duro, Ujú. Ujú. porque es el primer cumpleaños, la primera Navidad, el Sí. primer aniversario, Sí, ¿no? Ujú. Entonces, claro. diríamos que el primer año es el que marca un poco, o
o sea, marca la tristeza, no el recuerdo, pensar que el año pasado sí estaba, este año no va a estar, Sí. ¿no? O sea, entonces el primer año, yo diría que hay un año, ¿no? Un año así como de mucho movimiento emocional, sobre todo por los recuerdos, por el año pasado estábamos haciendo tal cosa, ¿no? Claro. Ahora que todos tenemos redes sociales y que por ahí Facebook nos recuerda, ¿no? Ujú. Saltan los recuerdos, sí. Entonces uno dice, ¿no? Pensar que estaba, ¿no? Claro. Entonces el primer año es, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo, digamos, cómo resignificar una pérdida cuando la relación no fue buena, ¿no? Ujú. O sea, o cuando después que la persona parte yo me arrepiento, ¿no? De Ujú. por qué no lo valoré, por qué no lo quise, por qué no lo, Exacto. ¿no? Claro. O porque yo siempre digo, no hay muerto malo, una vez que la persona se muere era bueno. Entonces, mientras tanto, al principio era, no hay Sí. muerto malo. Pero lo que creo es que a veces, bueno, uno cuando ya no te queda más que, como yo digo, ¿no? Cuando ya no te queda más que generar, sí, digamos, una nueva visión, ¿no? Digamos, quedarte con lo positivo, ¿no? Quedarte con aquello que realmente te sirva. Porque además, por más que ahora te arrepientas y te pongas mal y te pongas ¿no? y te castigues por lo que no hiciste, por lo que no dijiste, la realidad no va a cambiar. Exacto. Entonces, No. quizá lo que uno tiene que buscar son algunos ejercicios, ¿no? A veces yo hago con las personas que acompaño, algunos ejercicios en los cuales, bueno, se pueda reparar, ¿sí? Ya no con la persona, sino que, a ver, por ejemplo, a esa persona bueno, que ya no está y que vos no tuviste una muy buena relación, bueno, ya no está, pero esa persona, ¿qué era lo que más le gustaba hacer, por ejemplo? Y le Ujú. gustaba, no sé, visitar, le gustaba, no sé, regar plantas. Bueno, entonces, a ver, comprate muchas plantas y cada vez que regas las plantas, haces algo, estás como conectada con la persona desde un lugar más Ujú. amoroso, ¿no? O sea, como Claro. algunos símbolos, algunos gestos que permitan reparar o resignificar, volver a conectar con esa persona desde otro lugar, más Ujú. saludable. Claro. Como buscando una conexión, exactamente. Buscando una conexión positiva, ¿no? O sea, Positiva. una conexión positiva, valiosa, así es. ¿Y qué pasa, por ejemplo, nosotras no somos expertas en acompañamiento de duelo? ¿Qué nos recomendarías? O sea, por ejemplo, si tenemos amigos, si tenemos conocidos que han perdido una persona querida, ¿es bueno acompañarlas en su dolor o es mejor no meternos en ese sentimiento? ¿Qué nos aconsejarías a las personas, por ejemplo, que no, como te digo, ¿no? Que no somos expertas en este tema? ¿Es bueno estar Yo con creo que ellas? a veces yo creo que, mira, lo experto, la profesión, claro que ayuda, ¿no? Ujú. Claro que ayuda un montón, pero lo que más ayuda es estar junto a la persona, ¿sí? Ujú. Generando un espacio para que la persona se pueda expresar. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Ujú. O sea, si tú estás ahí cerca de alguien, ahora que la gente está perdiendo sus seres queridos, no los puede despedir, la gente Ujú. entra sola, las personas mueren, uno siempre muere solo, ¿eh? No es que ahora en el COVID se muere solo, no, Ujú. porque en realidad la verdad que la muerte es un hecho muy solitario, ¿no? O Ujú. sea, por Ujú. más que uno esté en el mejor hospital y con la familia, ¿sí? A no Claro, ser que igual sea la muerte Claro, de antes, ¿no? Las muertes de antes que la gente moría en la casa, que claro. era distinto, ¿no? O sea, Ujú. ujú, era distinto porque sí moría alrededor de los seres queridos, ¿no? Yo recuerdo a mi bisabuela, yo era pequeña, ¿no? Mi bisabuela Adoración se llamaba ella, y yo era muy chiquita, tendría 5 o 6 años, ella era española, y me acuerdo que estaban todos los hijos, pero a los nenes no nos dejaban entrar al Claro. cuarto. ujú. Nosotros espiábamos, porque yo era muy inquieta, espiaba por detrás había un huequito que nos dejaban, yo me Mm, espiaba y veía como ella en la cama,
¿sí? Bien arregladita, me acuerdo, nada feo, ¿no? Ya. Bien arreglada. Estaba mi bisabuelo de un lado, Tomás, su esposo de tantos años, sus hijos, ¿sí? Y los nietos mayores, ¿sí? Y ella, y cuando falleció, ¿sí? Salió una de mis tías y nos reunió a todos, dijo la abuelita, se fue. Nada traumático. Claro. En la casa y en un sueño se fue la viejita. ¿Sí? Yo digo, la verdad, la muerte ideal. Rodeado de tus seres amados y sin sufrir, como se fue como apagando como una velita. Lo natural. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que justamente, ¿no? De que no haya este tipo de... Pero igualmente, la viejita estaba solita haciendo su proceso, por más que estaba rodeada de gente, ella ya no estaba conectada. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar que las familias que están, digamos, que están ahora en este momento con un ser querido quizá muy grave en los hospitales por el COVID, ¿no? ¿Sí? Y no podemos, sentimos esa impotencia, que no se puede acompañar, que no puedo estar ahí para darle la mano, para abrazarlo, para decirle algo. Yo digo, igualmente, aunque uno pudiera, no se puede, porque en realidad cuando están en cuidados intensivos no te dejan entrar. Claro, igual. Así que, entonces yo siempre les digo a las personas, conéctense, igualmente, la comunicación a distancia existe, ¿sí? Conéctate con cierra tus ojos, pon tu mano en el corazón y háblale como si lo tuvieras al lado. Dale fuerza, transmítele que supere ese obstáculo con su corazón. Yo estoy haciendo un acompañamiento con una chica que tiene a su papá tan grave ahora, ¿no? Por el COVID. ¿Sí? Y ella me dice, Sandra, es increíble cómo siento yo que me estoy conectando con mi papá, pero lógico, lógico, los seres que nos queremos y que tenemos un lazo amoroso, no nos desconectamos, aunque estemos lejos. Ustedes por ahí tienen a mamá, tienen a papá, uno sabe cuando la mamá no está bien, aunque no esté cerca. Es cierto. Tu mamá sabe cuando no estás bien, aunque no estás cerca. ¿Sí? O sea, la comunicación a distancia existe. Hagamos conectar. Entonces, si tenemos a un ser querido que por ahí está luchando entre la vida y la muerte, ¿no? Yo digo, al que le toca, le va a tocar. Le va a tocar. Lo que pasa es que ahora hay mucho desborde en relación al tema digamos, de los cuidados, ¿no? Pero creo que es importante, uno no necesita ser profesional, uno necesita simplemente saber estar. Saber estar. Entonces, yo me acuerdo, ¿no? Cuando pasé mis pérdidas de mis seres amados, de mis padres, sí, una de mis mejores amigas está en Argentina, no está acá. Claro. ¿Cómo me sentí acompañada por ella? Como si estuviera acá al lado mío. Claro. Qué bonito. Sí, ahora una pregunta más que cómo superar es, de repente tú que te dedicas a esto, ¿no? Y podrías darnos un porcentaje, algo. Yo te soy sincera, le tengo miedo a la muerte, ¿no? Tanto mía como de mis seres amados y en general, creo, ¿no? A mí me asusta, soy completamente sincera, me asusta. Esto es como que de repente en la mayoría es normal, ¿cómo se maneja también, ¿no? Este miedo a la muerte. Y lo que pasa que, digamos, si yo te digo, por ejemplo, que te voy a llevar a un lugar, ¿sí? Y no te digo, o sea, mejor dicho, llego a tu casa y te digo, vamos, ¿sí? Y vos no me conocés, no sabés a dónde me llevás, no sabés qué va a pasar con vos. ¿No tendrías miedo? Sí. Es sensato el miedo a la muerte. Sí, claro. Porque es el miedo a lo desconocido. Entonces, digamos, yo creo que lo desconocido a todos nos da como cierta angustia. Nos pone en lo incierto, en la incertidumbre. Pero en realidad, ¿sí? Por eso es bueno, porque es un misterio la muerte. Nadie volvió para contar en qué se vive, ¿no?
El que Sí. se muere, nadie Murió, volvió ¿no? para contar. El que se murió, como decía el Chavo, no estaba muerto, andaba de De parranda. parranda. Este, todos, o sea, hay un cuento que yo siempre cuento en tanatología que dice que una vez venía la muerte, vieron que la muerte tiene distintas representaciones, era una calavera con una hoz, ¿no? Claro, sí. Entonces venía en un caballo la muerte, ¿no? Entonces toda apurada. Entonces había un agricultor, ¿no? Y dice, señora mía, ¿a dónde va usted? ¿Tan apurada? Dice, voy a Bagdad, voy a matar a 5.000 personas. Entonces el campesino agarró el caballo más veloz que tenía y empezó para ir y avisó que venía la muerte. Viene la muerte, viene la muerte. Bueno, pasó el tiempo y ve ahí que viene el caballito de la muerte, con la muerte arriba, toda triste la muerte. Y le dice, señora mía, ¿qué le pasa? Me dice, no sé qué pasó. Yo fui por 5.000 y se murieron 50.000. Moraleja, moraleja. A veces, o sea, los que se murieron de más, se murieron por miedo, no porque les tocaba la hora. ¿Sí? O sea, ella fue a buscar 5.000, pero como el campesino avisó, Todo el ¿sí? mundo. Al final todo el mundo le dio terror y se murieron por el terror y no por realmente que les tocaba morirse. Correcto. Entonces, claro, yo pienso que un poquito el miedo a morir o el miedo a la muerte no es miedo a lo desconocido, a lo que no tenemos el control, ¿no? Entonces ahí ayuda mucho la fe, ¿no? La fe. Lo que pasa es que hay gente que no tiene fe, entonces, Claro. digamos, el que no tiene fe le va a resultar difícil, ¿no? Se va a angustiar mucho. Claro. Pero con fe, ¿no? Pensando que hay algo más allá, todas las grandes religiones dicen que hay algo más allá. Sí. Así que nos conviene la fe, ¿no? Porque si no tocamos, claro, si no tocamos en la tanatología hablamos de una problemática existencial, ¿no? O sea, si yo no tengo fe, no tengo de dónde agarrarme, me caigo en la nada, y la nada no todo el mundo la aguanta. Claro. Bueno, Sandra, muchas gracias de verdad por esta explicación bastante ilustrativa. Nos ha gustado bastante saber un poco más del tema. No sé si nos quieres dejar por ahí alguna red social donde podamos encontrar. Claro, nosotros, bueno, tenemos los estudios de tanatología, que las personas que estén interesadas se pueden conectar con nosotros, ¿sí? Pueden entrar al Facebook de DAU Escuela de Vida, DAU Escuela de Vida, si no el mío, ¿no? Me contactan por Sandra Barbero y yo también los pongo en contacto con nuestro instituto, ¿sí? Que es DAU Escuela de Vida, el Instituto Peruano de Logoterapia y también el Instituto de Cuidados de Cuidados al Final de la Vida, ¿no? Así se llama el lugar donde Instituto de Tanatología y Cuidados al Final de la Vida, ¿sí? Así que ahí nos encuentran. Y en Instagram también como DAO Escuela de Vida, ¿sí? Así que, y si no, conmigo Sandra Barbero, ¿sí? Así que hay libros también que hemos escrito en este tiempo, ¿no? Para las pérdidas. Buenísimo. Muy bien, Sandra. Muchísimas gracias. Chicas, gracias. Gracias por la invitación. A todos, buenas tardes y realmente gracias por tener estos espacios también con estos temas que también hacen falta y son de la realidad. Gracias. Gracias también, nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Conce, súper interesante el tema, ¿no? De hecho, es un mundo, como siempre lo decimos, es un mundo grande cuando nos viene a la mente un tema, ¿no? Y descubrimos que es todo un mundo, hay muchas ramas, hay muchas etapas, hay muchas cosas por aprender y qué bacán que vayamos aprendiendo igual poco a poco de todo esto que nos ha ido interesando. Todas esas preguntas, ¿no? Que tenemos y ya que por fin, al menos acá, he absuelto varias, ¿no? Sí, así es. De hecho, como lo dije yo, ¿no? Yo nunca había escuchado el término como tal, tanatología. Me pareció súper interesante la explicación, la descripción que dio. Y sí, pues, o sea, en verdad es
muchísimo más amplio porque, como lo dijo ella, también depende de cada religión, de cada cultura, ¿no? De repente uno lo ve solo desde su lado, desde su enfoque, pero en verdad hay muchísimo más. Así que, bueno, de repente más adelante se puede volver a explorar un poquito más en cada una de estas vertientes que puede tener. Pero Así nada, gracias por acompañarnos hoy en este episodio, por haber llegado hasta acá, por habernos escuchado o habernos visto. Y como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Las Chicas del Podcast y en Instagram como @Chicas del Podcast. Ahí déjenos sus comentarios, sus sugerencias, los próximos temas que les gustaría tratar y ahí los estamos leyendo. Gracias, Conce, hasta Ya. la próxima. Hasta la próxima, Lu. Chao a todos. Chao.